bastante cómodo y contento escribiendo mucho y eso es lo que me gusta. Y, pues escribiendo principalmente Fightech. ¿Qué tanto planeas estar dándole a eso? O sea, como escribir todo un arco, o sea, como seguir desarrollando. Pues sí, la verdad es que estoy muy comprometido con esta historia que queremos contar, Madre y yo. Estamos muy comprometidos. ¿Estás? Y Mira, pues qué vamos a darle. preciosa ardilla soy. Y vente a la granja para empezar, que es como el más tranqui. Acá. La granja, normalmente La cuando farm. te dicen tu animal se va a ir a la granja, todos sabemos lo que eso significa. Esto no va a acabar bien. Haz de cuenta que aquí lo que vas a hacer es escoger trampas. El chiste es llegar a la meta y ponerle trampas al otro para que no llegue. Es una carrera entre tú y yo, Una entonces. carrera. De hecho, Ok. se puede jugar hasta de 4, creo, lo más. Pero ahorita tú seleccionas y lo vas poniendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para llegar ahí a ese goal, puedes meter aquí una plataforma. Y ese que tú pusiste es una trampa, ¿no? Y ahorita nos va a dar chance de poner otro pedo. Tú los objetos los puedes girar, acomodar con tus gatillos. Cambias las direcciones. Ok. Por ejemplo, pongo este aquí. Las trampas que pongas también aplican contra ti. Ok. Acepto. Vamos a ver qué Vamos a tal. ver ahí. Pues mira, las primeras rondas siempre son fáciles. Puedes correr y acelerar y puedes en las paredes, como estilo Mega Man, rebotar. Colgarte. Colgarte, ajá. Vamos a ver acá este pedo. El chiste es que lo vayas haciendo difícil. Y es en el mismo nivel. Ah, la cagué. No quería ponerlo ahí. Sí, hasta que lleguemos a la meta de porcentaje para ganar. Está muy chistoso. Okay. Ahí ya Ay, te ¿me pinchaste. morí? Sí, porque dejé ahí unas púas. Estaban escondidas las púas. Vaya vivaracho. Entonces ven, a mí me da bonus por haberte dejado una trampa. El primero que junte suficientes puntos, gana. Entonces ya las últimas rondas se pone súper intenso. What? ¿Qué escogí? Yo quería escoger ese que tú agarraste. La moneda, si llegas a la meta con una moneda, te da más puntos. Entonces eso también Ok. es una opción. A ver, jurillos. ¡Ah! Me agarró. Creí que lo... Ah, ¿tú también te moriste? ¿Qué te mató a ti? Caí en las púas porque no caí bien en una plataforma. Ándale, en tus propias púas. Estos, por ejemplo, la dinamita, hay unos explosivos, te sirve para quitar trampas que de plano ya Están muy pasadas. están muy... Sí. Ok. ¿Qué pasó, compadre? Ahí vas. Esto estuvo fácil. Ahora checa esto. Si los dos ganamos, demasiado fácil, no hay puntos. Perro. Órale, va. Hace falta por aquí a lo mejor un algo. Híjole, ese es un dolor. Esa guillotina. Una monedita.
Ándale, ahí vas. La avaricia. Ya está, voy por ella. A perro, la guillotina está en modo permanente. ¡Vámonos, papá! Vale. Te va a matar ahorita mi cosa. Mira, está fácil. Maldito sea. Pero el coin ya te hizo ganar. Oye, está súper divertido. Se pone súper chido cuando estás con otros dos cuates. Se pone súper competitivo. Y vas a ver, este es el nivel más sencillo. Esa florecita te golpea. Vamos a ponerlo más hardcore. Ese para volar. Te deja un ejemplo. Si haces hover sobre una trampa, puedes ver la animación del efecto. Ajá. ¿Y cómo te trata la pandemia? Pues mejor que a muchos, güey. ¿Qué te digo? Bastante cómodo y contento escribiendo mucho, y eso es lo que me gusta. Pues escribiendo principalmente Fightech. ¿Qué tanto planeas estar dándole a eso? O sea, como escribir todo un arco, o sea, como seguir desarrollando. Pues sí, la verdad es que estoy muy comprometido con esta historia que queremos contar, Madre y yo. Estamos muy comprometidos los dos. Y pues un poquito la idea es, güey, o sea, hacer el cómic no significa que mañana no puede ser una serie o una película o lo que sea, ¿sabes? O sea, de hecho, lo hace más posible. Incluso, para mí lo importante era pues, no esperarnos a que alguien a huevo nos dé permiso de contar nuestra historia, ¿sabes? Entonces, puta madre. Yo voy a seguir escribiendo, perro de habas. De esto. Yo voy a seguir escribiendo, Made va a seguir dibujando. Tenemos una historia muy clara que queremos contar, que tiene un final muy claro y definitivo. Se podría decir que son 3 arcos narrativos como para llegar a ese final. Podrías decir como el equivalente a 3 temporadas, si fuera una serie. Y pues la verdad es que estamos muy comprometidos a que salgan, ¿no? A que el mundo las conozca, a no quedarnos con las ganas de contar esa historia, así la lean 10 personas o 1,000,000, ¿sabes? Pues mientras lo estamos sacando, pues realmente el grueso del trabajo se lo lleva Madre, ¿no? Porque además está haciendo pues, el equivalente a 4 puestos. Un cómic de Marvel, pues el equipo es el escritor, el colorista, el letrista, y el artista, ¿no? Y pues Marvel está haciendo todo eso. Sí, entre artistas se dividen luego línea y color, ¿no? Y varios fondos. Correcto, y también letras. O sea, las tipografías, todo eso. Y Mad está haciendo todo, es una heroína. Entonces, pues, o sea, en lo que, digamos, si ya se entregó el guión o estamos esperando feedback de gente o algo así, pues yo como sea uso mi experiencia para seguirlo avanzando, ¿no? Pichárselo a quien sea, a quien se lo pueda pichar, ¿no? Y siempre lo voy a estar pichando y siempre voy a hacer lo posible para que llegue lejos. Pero que llegue lejos o no me va a detener o no nos va a detener de terminar de contar esta historia. Tardemos unos 5, 10, 20 años. Pues, es como la idea, ¿no? Tener como esa libertad, ese espíritu rebelde. No sé, por ahí va. ¿Cómo ves? Estoy muy frito. Nah, está chido, está bien. ¿Qué tal? Escoge tú. Tú escoge una. La que te vibre. Obvio, entre más alto están más canijas. Pero me gusta la mansión. A ver, vamos. Vamos. Oye, y ahorita pues que empezaron a venderlo, o sea, ¿cuántas ventas querían llegar a 200? 200 es la meta que tenemos como para garantizar que le podemos asignar suficientes horas al mes para que salga en 6 semanas.
el siguiente. Ujú. Y ahorita vamos en 65. Está súper bien. Pues Oye. sí, la verdad es que vamos andando y meando, se podría decir. Lo que no queremos es como frenarnos, ¿no? Porque obviamente vamos teniendo mejores ideas conforme avanzamos. O sea, a la mitad de la producción del primer capítulo se te ocurre algo mejor, ¿no? Cómo mejorarlo. Y un poquito nuestra filosofía es, pues, ¿sabes qué? Eso que se te ocurrió, apúntalo y úsalo para el segundo capítulo. No te frenes y lo vuelvas a hacer. No hay que buscar como el perfeccionismo. Porque si no, ¿cuántos proyectos se mueren como por eso, ¿no? ¿Cuántos proyectos nunca pasan de la Biblia porque se esperan a que un network los compre? ¿Cuántos cómics nunca salen porque nunca es suficiente para el artista? Sí. ¿Sabes? Esperamos que el segundo issue tenga muchas mejoras. Y pues ahí vamos, tú que ya leíste el primero, ¿qué te pareció? Me recordó mucho como feeling que tenías de morrillo con ver series como Pokémon o Medabots. Esos son excelentes comentarios porque es exactamente a lo que le estamos apuntando. Entonces me pone feliz escucharlo. O sea, va más enfocado a la acción, ¿o qué te imaginas? Como si pudieras ahí spoilerearle de hacia dónde se va a ir, como una aventura muy grande o... Pues queremos como equilibrarlo, ¿no? O sea, hay un plot, como te digo. O sea, hay una historia clara que queremos contar. Pero pues dentro de eso entendemos, o sea, para nosotros como que la acción es muy importante. O sea, estamos procurando que en cada capítulo haya al menos una pelea. La historia que estamos planteando pues tiene un arco dramático, los personajes van a ir creciendo. Pero pues queremos que sea accesible, ¿no? Oye, a ver, algo que no me quedó tan claro. O sea, tienen los combates, pero la liga es un tipo de deporte en el que... ¿Qué es lo que te hace destacar en ese deporte? O sea, los combates son estilo Pokémon, en el que el entrenador, o en este caso el Mectec, el técnico, le manda las instrucciones a su Fighter. Y al igual que en Pokémon y que en Medabots, el Fighter, su movimiento es autónomo. Si le van a pegar, él puede esquivar, etcétera, pero yo le digo como... Usa este ataque, bájale a los escudos y súbele a la ofensiva. Y le queremos meter mucha variedad a los robots, ¿no? O sea, un poco el enfoque que estamos tomando a la hora de diseñar, o que está tomando Made a la hora de diseñar y yo a la hora de escribir, es un poco justamente como que sean como Pokémones mecánicos. Ok. ¿No? Cada uno va a tener su gimmick, por así decirlo. Pero, por ejemplo, pues no queremos que sean robots como los de Real Steel, que nada más son gente que se agarra a putazos, pero que es metálica. Sí. ¿No? Que cada uno tenga su ataque, su estilo. Y pues, ¿qué es lo que te hace destacar en la liga? Pues tanto tu Fightek, ¿no? Cómo lo construiste, como tu capacidad de manejarlo en combate. Y pues sí, es obviamente el deporte o evento de espectadores más grandes de ese universo. Y pues los campeones Fightek se vuelven héroes. Todo niño sueña con ser campeón. Oye, si tuvieras que pensar en los niños que lo van a consumir, que me imagino que estas son como preguntas que te hacen cuando lo presentas, cuando lo pitcheas y cuando lo presentas como ejecutivos, eso, o sea, como qué crees que es lo que te estarían preguntando más seguido, o sea, como este tipo de gente que pudiera interesarse, y cuál sería como esa respuesta. O sea, editorialmente, yo lo siento muy cercano a DreamWorks, al trabajo que hace DreamWorks ahorita con series como
She-Ra, Kipo, Troll Hunters, etc. ¿Por qué? Porque sí tiene esa levedad de niños, pero justamente tiene como ese plot importante que vamos a estar siguiendo a través de las temporadas, ¿no? Mi hipótesis, o lo que yo espero lograr, es, pues yo sé que el niño que se va a interesar en Fightech, o adulto joven, o quien sea que se va a interesar en Fightech, pues va a llegar a Fightech por los robots agarrándose a madrazos, ¿no? ¿A quién no le gustan robots agarrándose a madrazos? Y mi esperanza es que con ese hook, con ese gancho, se queden pues, por la historia que estamos desarrollando. Que ya verás, pero va a tener harto drama y harto plot twist y harto todo bonito. Espero. Y pues también tiene todo este tema de digo ya para ejecutivos, ¿no? Uh-huh. Cosas que preguntarían o que les interesaría. Pues tiene como checklists muy importantes para los ejecutivos, que es como el tema que es muy jugueteable, ¿no? Y pues no solo jugueteable, no solo los robots son interesantes, sino que hay un rol de juego, ¿no? Cuando tengas esos juguetes, sabes a qué vas a jugar y es a robots agarrándose a madrazos. Es perfectamente viable hacer el videojuego, ¿sabes? Como... Sí. Eso está chido, que a mí me trae como buenos recuerdos Pokémon y todo esto, porque eran cosas que se podían jugar en pareja con un amigo, si es que, o sea, porque cada uno decías, pues eso, tienes como un rol. Para mí, también como a nivel personal, era muy importante volver a crear algo propio, ¿no? Pasé los últimos años de mi vida creativa creando y produciendo y escribiendo exclusivamente para terceros, ¿no? En Cartoon Network. Y pues de alguna manera después de todo este tiempo, ¿no? En 2014, pues igual estuve en Pixelatl con y en todos, son lo que quieras. Pero pues como que después de salir de Cartoon, quieras o no, de alguna manera yo tenía como una inseguridad, ¿no? Todavía eres este güey o todavía tienes lo necesario para ser parte de esta comunidad o la comodidad del trabajo godín, aunque sea en Cartoon, ya te hizo débil, ¿no? No sé lo que quieras decir. Me identifico un poco con Rocky 3, ¿no? Y un poco también a la hora de meter Fightech o no a Bootcamp, también yo estaba diciendo, o sea, es justo que yo la meta a Bootcamp como con mi experiencia. También tenía como esta necesidad muy personal de probarme a mí mismo que todavía yo tenía dentro de mí eso, ¿sabes? Esa capacidad creativa. O sea, era personal también como un reto. Sí, no, y además, o sea, en todos los aspectos, la historia que estoy contando es como muy personal, muy representativa, creo, de la persona que soy hoy. Sí le estoy poniendo el corazón bien cabrón, o sea, y de verdad que lo lean 65 personas o 1 millón, simplemente estar creando otra vez para mí es pues lo más importante, la neta, o lo que más me satisface. Que no por eso voy a ser complaciente y no por eso voy a decir, bueno, pues ya no quiero venderle Fightech a nadie, ¿verdad? Porque estaría bien, güey. Obviamente recorro los caminos al mismo tiempo. Pero creo que está padre también que mi felicidad, mi autoestima, mi estabilidad emocional y todas las cosas que luego vemos que los colegas enganchan de ellos mismos a sus proyectos, pues no están ahí enganchadas a Fightech de mi lado, ¿no? Solo como que con contar la historia me doy por bien servido. Y si a partir de ahí crece o me da más o lo que sea, pues qué mejor. Y pues creo que está chido. Oye, pues yo creo que ahora sí ya te dejo. Igual, estuvo chido. Güey, gracias por el juego, está bien chido, Rólalo con más gente para que haya más, porque no tenía con quién jugar ese. Luego me conecto con un par de cuates que le entramos como así bien competitivo con esto y se pone divertido. Igual si un día le quieres caer ahí. Que se arme, nada más por cosa de poner fecha. Va. Bambi. Pues
Abrazote, mi niño. ¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de Motion Graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti.